del enoturismo y de la sostenibilidad, porque efectivamente yo creo que Galicia ha dado muestras de que la producción primaria que se hace y el turismo que la acompaña, sin duda, tienen un eje importante en la sostenibilidad. Nosotros cuando combinamos turismo con el sector primario hay una cuestión que a nosotros siempre nos viene a la cabeza, que es el cuidado de la biodiversidad, es la captura de carbono a través de nuestras plantaciones, es paisaje, es tradición, es cultura, es desarrollo rural. En definitiva, es una oportunidad asombrosa para Galicia para que pueda desarrollar un eje tan estratégico como es el turismo, combinarlo con la credibilidad que tienen los productos y la calidad que se muestra día a día. Me han pedido un reto, que en 20 minutos hable de las 36 experiencias de calidad que tenemos. Me toca menos de un minuto. Pero si además vemos que se ha ido cabalgando las intervenciones, pues todavía posiblemente tenga menos de 20 minutos, pero no quiero robar tiempo a Nava. Con lo cual voy a intentar ser muy concreto. Voy a intentar hablar de las experiencias de calidad, pero antes definiendo o haciendo una pequeña reflexión de qué es experiencia de calidad. Experiencia es algo que nos entra por los 5 sentidos, con lo cual ahí no tengo duda que los productos de calidad alimentaria que hoy vamos a presentar y os vamos a dar a conocer completa y complementa toda la función gastronómica y de turismo que podéis encontrar en Galicia. Respecto de la calidad es muy difícil definirla, es a quien le preguntes, si le preguntas a un estrella de Michelin, que tenemos muchos en Galicia, te va a responder de una manera diferente que si le preguntas a un guía turístico y te va a responder de una manera muy diferente si le preguntas a un técnico de laboratorio. Lo que sí que podemos estar de acuerdo es que cuando probamos un producto de calidad, todos estaremos de acuerdo en que tiene características singulares. Yo creo que lo que hoy os vamos a presentar, todas cumplen ese requisito y es de lo que os voy a intentar convencer y que podáis además probarlo en vuestras casas. Como decía, hoy vamos a hacer un viaje virtual a través de las experiencias de calidad, que al final es una plataforma, pero es mucho más que una plataforma y os vamos a intentar explicar con detalle lo que es, ¿no? Al final, este viaje virtual va a tratar de conectar siempre personas, territorio y productos, o producto, territorio y personas, ponerlo en el orden que queráis, pero sin duda es una oportunidad para complementarse, comprobando la oportunidad de conocer la historia de los productos y los productos con historia. Como podremos ver ahora, si somos capaces de poner el vídeo, veremos un pequeño vídeo de productos con historia de la mano de Guillermo del Pazo de Rubianes. Soy Guillermo Hermo, ingeniero agrónomo y director del Pazo de Rubianes. Comienzo mi actividad profesional en esta finca a partir de mediados de los años 90. Empiezo principalmente para hacerme cargo de la recuperación del parque botánico que posee la finca y también la creación de la explotación vitícola que llevamos hasta las 25 hectáreas actuales. A mediados de la década del 2000 iniciamos un proyecto muy ambicioso con la creación de la Ruta de la Camelia, amparada con la Xunta de Galicia, Turismo de Galicia, en aquel momento Tour Galicia y otros pazos de la parte atlántica de Galicia. Es una ruta que piensa o tiene el objetivo de poner en valor la botánica y el patrimonio botánico gallego, con la camelia como joya y como principal protagonista. A partir del año 2010 abrimos las puertas a los visitantes, entrando en una serie de rutas con el objetivo de crear un proyecto enoturístico con base viñedo, base botánica, en la que pudiéramos dar a conocer un recurso tan importante como los 600 años de historia de un lugar como el del Pazo de Rubianes. Inmediatamente después iniciamos ya y recuperamos la elaboración de vino en la finca. Empezamos con nuestras elaboraciones de vinos de finca. Estamos hablando siempre de vinos que únicamente utilizamos para su elaboración la uva propia producida en la finca, y eso nos da una serie de elementos diferenciadores que, arropados con este patrimonio de 600 años y el patrimonio botánico del jardín que fue declarado Jardín de Excelencia Internacional en el año 2014,
pues convierte al Pazo de Rubianes en una bodega única en Galicia, probablemente única en España, con un carácter y una forma de hacer completamente diferente, en la que tenemos como norte esa excelencia que buscamos y que perseguimos en todo lo que hacemos. Muy bien, este es un ejemplo de otros muchos que hay, no solo en el sector del vino, sino que también tenemos ejemplos en el sector de queso, en el sector de la castaña, incluso en sectores como el pan, donde los productores han dado un paso más y han hecho una integración vertical con el atractivo turístico que pueden ofrecer. Guillermo nos ha convencido, entonces hemos incorporado una botella de historia, ¿no? Es vino, sí, pero forma parte de esa historia, de esos productos con historia y la historia de los productos, ¿no? Podréis conocer más detalles sobre historias de productos diferentes de Galicia en nuestra plataforma. Como podéis comprobar, experiencias de calidad, al final, efectivamente, se trata de una plataforma, pero es una plataforma de promoción de producto de calidad diferenciada de denominaciones de origen e ISPs de Galicia. Tiene una característica muy singular, y es que, aparte de que puedas conocer el detalle del territorio, personas y productos, además es que estableces un vínculo directo con el productor, puesto que la compra se hace con el concepto de canal corto de comercialización y la Xunta efectivamente pone el medio, pero la compra se le hace directamente al productor. Sabéis que Galicia, el sector productivo primario en determinados sectores es bastante atomizado. Entonces lo que vemos es que eso, que es una fortaleza para mantener la calidad de los productos, puesto que hay un seguimiento de calidad muy controlado, lo que vemos es que necesitaban una posibilidad de comercialización adicional que creemos que este medio va a resolver. Además, como decía, para finalizar, Galicia es muy conocida por un montón de cosas, por un montón de cuestiones como paisaje, como monumentos, como lógicamente el Camino de Santiago, que es omnipresente y del que estamos tremendamente orgullosos los gallegos, pero además es muy conocido por un producto como es el vino blanco. De hecho, el 85% de nuestra producción está vinculada a este producto. Sin embargo, cada vez hay mejores productos relacionados con el vino tinto. Y el vino tinto además tiene una singularidad, se produce casi todo en la Ribeira Sacra. Es verdad que hay en otras denominaciones de origen que tienen vino tinto, pero hay una que es Ribeira Sacra, con una subzona que es Amandi, que tiene una singularidad adicional, y es que ha llevado durante los 3 últimos años en las catas oficiales el premio al mejor vino. Además tiene asociado un proyecto de enoturismo, con lo cual yo le pido a Antonio Núñez, por favor, no sé por dónde andas, Antonio Núñez, que venga a junto mía y que nos cuente cuál es el éxito de Promine, cuál es la oportunidad que representa el enoturismo y por qué Ribeira Sacra para iniciar esa bodega en vino tinto. Muy buenas a todos. Bueno, hemos hecho una bodega de calidad pequeña porque tenemos una producción muy escasa. Por eso nos basamos en la producción. Nosotros hay hectáreas que nos dan 2.000 kilos de uva o 3.000, o sea que el coste es elevadísimo. Por eso llegamos a esta calidad. Y después en los bancales aquellos que para trabajarlos es de alguna manera muy difícil y mano de obra tampoco hay mucha y es imposible. Por eso el coste que tenemos nosotros es muy elevado. Pero lo que hemos llegado a hacer es un producto de calidad, que es lo que hemos intentado y creemos que lo hemos hecho. Un vino tinto de calidad. Muchas gracias, Antonio. Los que no conozcáis Ribeira Sacra, al igual que el resto del territorio de Galicia, os invito, decía que el mejor momento para plantar un árbol es hace 25 años y el segundo mejor momento para plantar un árbol es hoy. El mejor momento para haber conocido Galicia es en cualquiera de vuestras anteriores vacaciones. El siguiente mejor momento es en las próximas vacaciones, con lo cual ojalá elijáis Galicia por el motivo que queráis, en concreto por la parte gastronómica sin duda, pero el motivo que elijáis seguro que nos va a decepcionar y traeréis grandes recuerdos. Acabo ya con última reflexión, que nosotros efectivamente defendemos a través de DDOs e ISPs, y Europa sí nos lo reconoce, la calidad diferenciada, pero lo que es importante es que detrás de esa calidad diferenciada hay
la diferencia que provocan los productores a través de la calidad. Y esa calidad está acompañada de la credibilidad que tiene Galicia para producir alimentos sostenibles y, como decía, para combinarlos de la mejor manera con el sector de la gastronomía y la hostelería. Muchas gracias. Y pasamos al sorteo, que casi me olvido. Sí. Bueno, la mano inocente. La mano inocente voy a ser yo. No sé si mis hijos opinarían bien de esto, pero sería el 32. Muchas gracias por... Sí, viste meter 2 botellas, pero hay mucho más. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Chama a miña porta, quen a porta me chama. Somos Xosé e María que pedimos pousada. Se traen cartos que entren e se non que se vayan. Cartos non traerei máis que un real de prata. Iso son poucos cartos, pídano noutra parte. San Xosé se apenaba, María o consolaba. Non te apenes, Xosé, non te apenes por nada, que máis cartos ti queres que isto que me acompaña.
Olla a rúa de atrás, olla o chan, olla o mar, olla os que xa non están, olla o bardo cantar, olla o son do andar, son os que veñen sen pan, saen do seu